Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos gozamos de estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ha sido un lindo tiempo de alabanza, de meditar en el Señor, de que esas palabras de los cánticos que entonamos se vuelvan vida en cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Quiero agradecer al pastor Claudio, a su esposa Raquel, a quienes conocí ya personalmente hoy. Nos habíamos comunicado por teléfono, habíamos estado conversando, pero no tenía el privilegio de conocerles. Gracias por la invitación. Es un lindo templo, una iglesia donde sé que el Señor se mueve, donde sé que el Señor está haciendo obra de transformación y de restauración en sus vidas. Vamos a escuchar la palabra de Dios, pero vamos primero a pedir al Señor su dirección y su bendición. Padre, venimos como el apóstol Pedro delante de ti para escuchar tus palabras. ¿Me amas más que estos? Y todos responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Señor, háblanos al corazón. Apacienta, toca, transforma y mueve en nosotros el Espíritu de Dios para que podamos experimentar la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Voy a leer una versión hispanoamericana que me gusta mucho. Dice que terminada la comida, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció al oír que le preguntaba por tercera vez si lo quería y contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muchos de nosotros servimos o estamos en el ministerio. A ver, ok, esto no está prendido. Gracias. Ya, gracias. Así, gracias. Muchos de nosotros quizás venimos preguntándonos: ¿por qué estoy sirviendo al Señor? Y a pesar de eso me siento tan cansado, tan agobiado. He perdido la fortaleza, he perdido la visión. Debemos preguntarnos también si estamos motivados por amor, como le dijo Jesús a Pedro, o simplemente por deber. Que hagas aquello, que hagas esto otro, que vayas y cumplas esta misión. Y si lo hacemos por vocación o simplemente por deber. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muchos en la iglesia sienten hoy cansancio, así como el hombre de la imagen. No solamente un cansancio físico, pero es también un cansancio emocional y espiritual. Hay momentos en que tú dijeras: ¿por qué tengo que venir a la iglesia el domingo o el viernes? ¿Por qué tengo que atender a estas personas
que el pastor me puso a recibir. ¿Por qué tengo que visitar a tal, a fulano de tal o a aquel que también el pastor me pidió visitar? ¿Por qué tengo que recoger al hermano Eugenio para traerlo a la iglesia? Tantas preguntas que nos hacemos. Pero el servicio no nace del deber, nace del amor. Nace de ese compromiso, nace de esa relación que tenemos con el Señor, en la cual experimentamos vida y vida en abundancia. Pero te sientes cansado, y la pregunta es: ¿de qué me siento cansado? ¿De fingir que estoy bien? ¿Me siento cansado o cansada de no ser suficiente, de no hacer las cosas como debería hacerlas? ¿Me siento cansado o cansada de fingir lo que no soy, de sonreír cuando no me apetece sonreír? Me siento cansado de no saber expresar mis sentimientos, de no saber hacer feliz a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Me siento quizás decepcionado de que las personas que amo se alejan de mí. Y he perdido amistades, relaciones, personas que eran importantes en mi vida, de repente las he perdido, se han alejado de mí, han desaparecido de mí. Quizás me siento cansado o cansada de ocultar mis emociones y aparentamos estar felices cuando en el fondo, como el payaso triste, tenemos que sonreír y hacer el show para que no descubran nuestros sentimientos. ¿Te sientes quizás cansado o cansada de que la vida pasa y tú no cumples y tú no llegas a fin de mes? Porque las cuentas, las deudas, porque las cosas que importan no son esencialmente lo que verdaderamente importan. ¿De qué te sientes cansado o cansada esta noche? ¿De que estás solo o de que estás sola? ¿O de que has perdido amistades? ¿O de que no estás sirviendo al Señor como Él espera que le sirvas? El servicio, como en la vida de Pedro, comienza con esa pregunta. Miren ustedes, recuerden un poco la escena. Pedro había negado al Señor 3 veces. Y Jesús se lo advirtió: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. En la noche de la pasión, si ustedes miran en Juan el capítulo 18, se darán cuenta que Jesús, cuando viene a él, a Pedro, preguntándole si lo ama, le está dando a sí mismo la oportunidad de confesar su amor tantas veces como él lo había negado. No es casualidad que Jesús le hubiera preguntado 3 veces. Yo creo que tenía un cierto grado de intencionalidad de que Jesús le hiciera esa pregunta retórica: ¿me amas? Porque seguramente Pedro, en su decepción, se sintió fracasado aquella noche, cuando descubrió que había traicionado el amor de Jesús, cuando descubrió que él había prometido ir hasta el final con Jesús, cuando descubrió que él estaba dispuesto a entregar su vida, si fuese posible, por Jesús, y había olvidado aquella condición. El servicio sin amor se vuelve una carga, mis hermanos. Cuando lo hacemos simplemente por obligación, cuando lo hacemos cuando aquello que te piden hacer, lo haces pero porque me toca hacerlo, no porque sientes hacerlo. Y ahí es lo que esta noche queremos contrastar. El pastor me pidió que durante este fin de semana habláramos sobre el servicio, sobre las implicaciones que tiene servir. Y en Juan 21,
los versículos que acabamos de leer, Jesús resucitado se encuentra con Pedro a orillas del Galilea y le hace 3 veces la misma pregunta: ¿me amas más que estos? Y es la pregunta que el Señor nos quiere hacer esta noche. ¿Qué amamos más que al Señor? Hoy día hay muchas cosas que interfieren entre nuestro amor con el Señor. Interfiere quizás tu carrera, tu profesión, tus estudios, el celular, el entretenimiento, la televisión, tantas cosas que se interponen en ese amor que sentimos por el Señor. Entonces, Jesús, en esta escena que ustedes pueden contemplar, yo creo que Jesús lo trae a su hombro, lo trae hasta sus hombros para decirle: si verdaderamente me amas, tienes que estar dispuesto al sacrificio. Esta noche cantábamos sobre el sacrificio, un sacrificio que no te cuesta, decía la canción, no vale nada, de nada sirve. No es una simple repetición. Jesús va al corazón de Pedro. La pregunta ¿me amas? No es para simplemente recibir información de parte de él. Él ya conoce el corazón de Pedro, sino para sanar a Pedro y para reafirmar su llamado. Si es para precisamente preguntarle: si verdaderamente me amas, entonces debes estar dispuesto hasta renunciar a tu propia vida. El vínculo entre amor y servicio. Cada respuesta de Pedro es seguida por una misión pastoral. Apacienta mis corderos. ¿Qué es apacentar? Es cuidar de los más pequeños, de los más vulnerables, de los nuevos en la fe. Es pastorear a las ovejas, es guiar, es corregir, es proteger. Es invertir tiempo en aquellos que recién han conocido y han tenido un encuentro con el Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a esa persona que se acercó a usted en los primeros días después de que usted tuvo una experiencia espiritual con el Señor? Esas personas que se interesaron por su vida, por enseñarle a orar, por enseñarle a entender y a escudriñar la palabra, por enseñarle lo que es verdaderamente acercarse al Señor y tener un encuentro personal con Él, un devocional con Él. Esas personas que te enseñaron, que te dedicaron tiempo, ¿qué estaban haciendo? Estaban reafirmando, estaban cuidando de ti, estaban guiándote, corrigiéndote, protegiéndote, alimentándote espiritualmente con el fin de que dieras los primeros pasos en firme. Lamentablemente, mis hermanos, estábamos comentando hoy con el pastor, con su esposa, en la iglesia ha desaparecido esa preocupación. La iglesia de hoy, y yo visito muchas iglesias, mi trabajo como coordinador de misiones en toda América Latina, por donde voy, Colombia, México, por Chile, por Uruguay, por Argentina, donde vaya, por República Dominicana, por Cuba, el faltante grande que descubro es que la gente ha descuidado una vida devocional con Dios, una vida, un encuentro personal con Dios. Nos conformamos con venir a la iglesia, que el pastor cante, que el pastor alabe, que haya un buen mensaje espiritual, que haya buena música, que nos sintamos bien por un momento, pero ahí para de contar nuestra vida espiritual. ¿Estás creciendo verdaderamente? ¿Estás experimentando el amor de Dios en tu vida al punto de que sabes y experimentas ese encuentro verdadero con el Señor? Entonces nos podemos sentir de 2 maneras cuando servimos al Señor, así como ven en la diapositiva: o agobiados, como en la ilustración de arriba, que ya no aguantas, que ya no puedes, que la carga es muy pesada,
que es demasiado para ti y ya no tienes energía para hacerlo? ¿O puedes reconocer y hacerlo con gozo, con un sentido de satisfacción, con una sonrisa? Saben, mis hermanos, me alegró mucho al entrar a la iglesia hoy y ver hermanos que se acercaron a mí a saludarme con una sonrisa, con un sentido de afecto, de servicio. Pastor, necesita agua. Aquí tenemos agua. Con alegría, sirviendo con alegría. El hermano ministrándonos en la música con alegría. Los hermanos recibiendo a los nuevos con alegría. Esa es la actitud. Y Dios reconoce también nuestro cansancio. Porque a veces pasamos por momentos donde nos sentimos cansados y es humano sentirse cansado y agobiado. Tal vez le hemos fallado. Tal vez le hemos negado como Pedro o le hemos sido infieles. Jesús sigue amándote igual. Saben, mis hermanos, he hablado con muchos cristianos en mi trabajo como consejero espiritual y hay mucha gente que se siente decepcionada de sí misma, que se siente insuficiente delante de Dios y que llevan ese sentimiento por años de que no están haciendo, de que tal vez Dios no los ha perdonado, de que tal vez Dios no los ama y los quiere castigar, porque hay más una visión y una idea de que tenemos un Dios que está allí cruzado de brazos, mirando hacia abajo, viendo nuestros fallos y buscando cómo castigarnos por las equivocaciones que tengamos en la vida. Pero mis hermanos, la motivación para servir al Señor, de nuevo, no es la obligación ni la presión de otros, sino el amor a Cristo es lo que nos mueve a servirle. ¿Cuántos dicen amén? El amor a Cristo es lo que nos mueve a servirle a Él. Hay diversidad de servicios. La palabra servicio en griego es diaconía, que significa ministerio, servicio. Pero es una palabra que tiene un significado importante porque es un servicio desinteresado. No estoy sirviendo por interés, no estoy sirviendo para ganar estrellas, ni condecoraciones, ni elogios de nadie. Estoy sirviendo porque me nace, porque lo quiero hacer desinteresadamente. Estoy sirviendo por amor a Cristo, no por costumbre, no por presión, ni mucho menos por deber. ¿Qué áreas de servicio reflejan cuidado verdadero por otros? Es la pregunta que nos vamos a hacer durante estos días. ¿A quién me está llamando el Señor a apacentar? A apacentar, a cuidar. A un joven, quizás a una familia que ha dejado de asistir a la iglesia. Quizás llamar a esa persona con la que me siento distante y enojado o enojada y se ha perdido algo en la relación con él o con ella, y recuperar y establecer otra vez ese lazo de amistad que nos unía antes. Vamos a ver que el Señor nos da fuerzas aún en medio de nuestra debilidad. El capítulo de Isaías 40, que todos lo conocemos muy bien, capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da fuerzas al cansado, aumenta el vigor de los débiles. Los jóvenes se cansan y se agotan. Una y otra vez tropiezan los mozos. Recobran en cambio su fuerza.
Los que esperan en el Señor alzan su vuelo como las águilas. Corren pero no se cansan. Andan y no se fatigan. Estuvimos ministrando en España por cerca de 18 años como misioneros enviados por la Iglesia del Pacto. Y tuve experiencias muy, muy interesantes. Entre esas, la experiencia de conocer a un joven que estuvo a punto de quitarse la vida porque había caído en las drogas, en la delincuencia. Se dedicaba a robar coches, automóviles, a entrarse a los apartamentos y a las casas para robar. Y desesperado porque su padre, a la edad de quizás 12, 13 años, los abandonó y lo dejó hasta el día de hoy. Ni siquiera vino a la boda cuando él se casó. Y este joven andaba en el dilema de: mi vida no tiene sentido, no tiene significado. Su madre estaba gravemente enferma y estaba ya en los últimos días de su vida cuando él decidió quitarse la vida. Entonces lo planeó muy bien, organizó que aquella tarde en la que había dispuesto a hacer eso, iba a colgar una soga en una viga de la casa, se iba a montar en una banqueta así como esta y iba simplemente a quitarse la vida. Obviamente usó drogas para hacerlo, para tener el valor de hacerlo, pero miren ustedes lo que pasó. Cuando estaba subiendo a aquella banqueta, alguien tocó a la puerta y era su mejor amigo, con el que hacía mucho tiempo que no hablaban, y él sintió un vivo deseo, una fuerza muy grande de ir allí donde Edgar, se llama él, y buscarlo, porque sabía que estaba en peligro. Tuvo como esa sensación: tengo que llamarlo, tengo que buscarlo. Así que se fue a su casa y tocó: Edgar, abre la puerta, yo sé que estás aquí. Veo las luces encendidas, ábreme. Bueno, él se bajó de la banqueta y se fue a abrirle. ¿Y qué es lo que quieres? No tengo dinero, no tengo droga, no puedo atenderte, estoy ocupado, necesito hablar contigo. Bueno, este amigo que antes había estado en la droga tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro con el Señor. Y sintió aquel día en ir y visitar a su amigo. Y se sentó y le dijo: mira, déjame hablarte, quiero decirte algo. Dios puso en mí una carga muy grande de venir y hablarte y contarte mi historia, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Estoy asistiendo a una iglesia, estoy aprendiendo cosas nuevas. Cristo transformó mi vida, dejé la droga, dejé la delincuencia, dejé esa vida de antes. Ven conmigo, quiero presentarte amigos. Así que lo convenció, y era un viernes justamente cuando los jóvenes se reunían allí en la iglesia, y él vino allí, y ese día el Señor llevó a Edgar a los pies de Cristo y se convirtió en aquella noche, porque alguien estuvo sensible a la necesidad de Edgar y estaba esperando esa oportunidad para hablarle y para bendecirlo y para confirmarle que el Señor le amaba a pesar de lo que había hecho. Años más tarde, bueno, él llegó a la iglesia, empezamos a discipularlo. Yo empecé a trabajar con él directamente, me contó su vida, supe de aquellos traumas que él había experimentado, que había tenido, y se encargó del ministerio de la música. Él tocaba la guitarra, era músico. Así que empezó el ministerio con la música, empezó a trabajar con otros músicos y a servir en la iglesia. Y empezamos a ver el crecimiento y el entusiasmo y la alegría. Esa cara triste con la que yo lo conocí, de repente irradiaba gozo y alegría y mucha paz. Y empezó a crecer. 2 o 3 años más tarde,
vino alguien y le compartió y le dijo: me gustaría llevarte a Noruega para trabajar. Teníamos un ministerio en la iglesia donde visitábamos los hospitales y visitábamos especialmente un hospital que está enfocado en trabajar con niños que son pacientes de cáncer. Íbamos allí, nos disfrazábamos de payasos y empezábamos a darle un momento de alegría a aquellos niños y de paz y de regocijo a aquellos niños que estaban tristes, sus padres nerviosos, sus padres muy tristes por la situación que estaban viviendo sus hijos, y entrábamos a cada habitación con el mensaje. Y Edgar aprendió ese ministerio y después se fue a llevar ese llamado a Noruega y estuvo sirviendo allí por 1 año y medio llevando el evangelio. Aprendió el idioma, sirvió y tuvo una experiencia fascinante. Años después me pidió que si lo podíamos casar y claro que sí, aceptamos ese reto y lo casamos. Hoy en día sirve junto con su familia y sigue con el ministerio llevando el evangelio a cárceles, hospitales y llevando la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Fue una bendición porque Dios renueva las fuerzas cuando estamos cansados. El cansancio es real, pero no es el final, mis hermanos. Dios promete renovar nuestras fuerzas a quienes lo buscan y lo esperan, a quienes están dispuestos a renovar sus energías y a dejarse renovar por el Señor. El cansancio es parte de la vida cristiana, mis hermanos, pero Dios sabe llegar en el momento oportuno. ¿Cuántos han sentido que el Señor se acerca a ti cuando dice: Señor, quiero tirar la toalla, ya no quiero, ya estoy al borde del límite, pero en ti, Señor, quiero por obediencia servirte y renovarme? Veamos algunas aplicaciones que podemos tener de esto. El peligro del desgaste sin renovación. Ustedes recuerdan que Jesús, cuando había recibido la noticia de la muerte de su primo, el Juan el Bautista, se apartó a un lugar y llevó a sus discípulos al otro lado del lago para descansar, para meditar, para ser renovados. Después de que habían alimentado a la muchedumbre, después de que Jesús había sanado enfermos, después de que Jesús había echado fuera espíritus inmundos, necesitaban ser renovados por el Señor. Así que, mis hermanos, la motivación para servir al Señor es esa: Dios está dispuesto a cargar con tus cargas. Me gustó cuando estábamos diciendo: le llevamos al Señor nuestras cargas. La vida empieza cuando nos humillamos delante del Señor y le decimos: Señor, ya no puedo más, necesito de ti, necesito de tu reposo, necesito de tu ayuda. No temas, mi hermano, delegar a otros. No temas de pronto decirle a otros: mira, ayúdame a llevar la carga porque no puedo solo. Ayúdame a hacer este trabajo que me han pedido y me siento agobiado por lo que me toca hacer, pero con tu ayuda quizás como equipo podemos hacerlo y con la ayuda del Señor podemos sacar adelante esto. El peligro del desgaste sin renovación. Vengan aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Jesús nos invita al descanso. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo para deleitarte en el Señor y decirle: Señor, necesito deleitarme en ti y descansar en ti para que tú renueves mi ministerio? Es algo que recomendamos a los pastores,
a los misioneros, y es de tener un tiempo sabático, tener un mes quizás donde dejas a un lado el ministerio. Estoy pensando en un pastor en Uruguay. Me llama y me dice: pastor, siento que mi ministerio ya no es el mismo de antes. Siento que ya no tengo la misma pasión y la misma energía de antes. Siento que nada más el pensar en preparar el sermón del domingo me tiene agobiado, me tiene cansado. ¿Qué puedo hacer? Le dije: ¿cuándo fue la última vez que tomaste un sabático? Un tiempo en el cual pones un paréntesis en tu horario y descansas. Le dices a los líderes de tu iglesia que vas a tomar ese tiempo sabático y que por un mes o por el tiempo que necesites vas a estar ausente, que no vas a atender el teléfono, que no vas a atender visitas, que no vas a atender a nadie en la iglesia, que necesitas un tiempo de reflexión y de renovación. Este pastor siempre ha disfrutado mucho estudiando la palabra. Entonces lo animé a escribir y a utilizar ese tiempo sabático como un tiempo donde él pudiera hacer unas reflexiones. Pues aquellas reflexiones que él empezó a hacer sobre los profetas del Antiguo Testamento se convirtieron en un libro que logró publicar y logró presentar como producto de ese año, o de ese tiempo sabático. Ni siquiera fue un año, sino fue un mes o 6 semanas exactamente, que dedicó para decir: voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un alto en el camino para dedicar tiempo a la búsqueda de Dios y a que el Señor me hable. Así que empezó a estudiar la palabra, empezó a estudiar a los profetas. Estuvo estudiando Isaías, uno de ellos. Estuvo estudiando a los profetas menores, a Habacuc, y el Señor le permitió escribir un libro a partir de eso. Entonces, mi hermano, mi invitación es para que saques un tiempo para decirle: Señor, quiero hacer un alto en el camino, pero quiero tener una vida con propósito. Ahí sí que cabe el título del libro de Warren. Una vida con propósito, una vida donde pueda sentir yo que voy a tomar un tiempo para Dios, un descanso para Dios y para servirle de una manera especial. Esta imagen de uno de los líderes de nuestra iglesia ahí en Chicago me llama mucho la atención, porque este amigo, Keith, se llama él, siempre lo ves tú con una sonrisa. Él está encargado del ministerio de la hospitalidad dentro de la iglesia. Y ese domingo que dedicamos ahora en el verano para tener un tiempo con la iglesia, él se ofreció para hacer hamburguesas y para hacer perritos calientes y todo esto que ven allí. Y lo hizo. Pero miren la actitud que tenía, ese gozo, ese disfrute con el que lo hacía. Fue lo que marcó la diferencia. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Y está ahí él gozoso, disfrutando y haciendo las cosas como si el Señor le estuviese pidiendo que lo hiciese de esa manera. Ese día atendimos más de 120 personas, o sea que había que cocinar bastante. Él empezó desde muy temprano, pero claro, junto con otros, él no estaba solo. Estuvieron haciendo aquel almuerzo que fue muy especial. Fue un tiempo de disfrute, un tiempo de bendición para todos. Así que las preguntas de reflexión que quiero hacerles a ustedes, mis hermanos: ¿estoy sirviendo solo por compromiso o estoy sirviendo desde el amor? ¿A quién estoy llamado a servir con compasión en esta semana? Esa persona por la que el Señor te está pidiendo que llames, que busques, así como hizo este joven con Edgar. De pronto es aquella persona que ha perdido el vigor
y ha perdido la visión y ha perdido el objetivo de su vida. Y el Señor te está pidiendo que le ayudes a recuperarlo. El verdadero servicio fluye del amor a Cristo. Y cuando el amor está vivo, el servicio no se convierte en peso, sino en privilegio. ¿Qué aspectos de mi servicio necesito poner en las manos de Dios hoy? Piensa por un momento. ¿Qué aspectos del servicio necesitas poner en las manos del Señor hoy? ¿Dónde necesito descanso verdadero? Si estás pasando por un tiempo de mucho cansancio, donde has perdido un poco el norte, has perdido la motivación, ¿dónde necesitas descanso? ¿Estoy permitiendo que Dios renueve mis fuerzas o me estoy resistiendo a que Él lo haga? ¿Qué necesito soltar para seguir sirviendo con alegría? Quizás necesitas soltar algún vicio, alguna práctica indebida que estás teniendo. Quizás necesitas dejar menos tiempo de diversión, menos tiempo con el celular y más tiempo en la oración y en la meditación. ¿A qué te está pidiendo el Señor venir en esta noche?